Más de alguna vez en tu vida a lo mejor has pensado cuál es la esencia del cristiano, cuál es la esencia del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que el cristiano quiere alcanzar para poder ser esa persona que tiene que ser en Dios? El libro de Juan capítulo 15, verso 1 al 9, relata el ejemplo de lo que es la vid, el fruto de la vid y también el labrador. Hay un versículo en este pasaje que dice: yo soy la vid, el que permanece en mí y yo en él. Ese es el que da mucho fruto. Este pasaje o este capítulo, queriendo decir, es muy claro en una palabra, y esa palabra es el permanecer. En respuesta a la pregunta que te hacía o que me hacía al principio, ¿cuál es la esencia del cristiano? ¿Cuál es el punto o cuál es el punto en el que decimos nosotros qué es lo que estoy alcanzando o qué es lo que alcanzan esas personas, los cristianos? Nosotros los cristianos alcanzamos o queremos alcanzar el sentido o la necesidad de la permanencia. La palabra es clara en dar ciertos puntos o ciertos ejemplos en que es necesario poder y tener que permanecer en Dios. El Hijo de Dios que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios su Padre lo levantó de entre los muertos, tiene que permanecer. La palabra permanecer significa estar en un lugar o estar en algo por mucho tiempo apegado a eso. Apegado, tener como un sentido de una necesidad, con eso es lo que nosotros queremos permanecer. Es necesario que nosotros como hijos de Dios y las personas que están escuchando este capítulo que no son cristianas, para poder ser un hijo de Dios, tenemos que necesitar de Dios, ser dependientes de Dios. Y el ser dependiente de Dios te conlleva muchas veces a tomar un minuto, tomar unos segundos, una hora, un cierto lapso de tiempo para poder estar con Dios. Es una necesidad. Es como que te faltara el aire. Ese es el ejemplo. Que el sentido de la permanencia sea tan fuerte en tu corazón que tú quieras, digamos, que te sientas incómodo a la hora de que no oras, a la hora de que no lees la palabra. La palabra, cuando habla acerca de la vid, hace referencia a Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, es la vid verdadera. Porque si te das cuenta, cuando la Biblia habla de la vid, quiere decir que es algo que tiene lo que nosotros necesitamos para poder crecer. La vid es el árbol, ¿no es cierto?, que produce las uvas. Todo árbol que está hecho para poder dar un fruto tiene todos los nutrientes, tiene todas las capacidades, tiene todo lo que esa fruta necesita para poder crecer como tiene que crecer. Es más todavía, en la Biblia encontramos la historia de la higuera. Jesús, ¿no es cierto?, estaba con sus discípulos, iba pasando por un cierto lugar y encontramos que se encuentra frente a un árbol. Y ese árbol estaba diseñado, como todo árbol, para poder dar un fruto, para poder dar un resultado. Pero vemos que en este pasaje encontramos que la higuera no quiso o la higuera no pudo dar el fruto que necesitaba Jesús para poder alimentarse, y Jesús maldice esa higuera. ¿Cuál es el significado de esto? Es que el árbol, en ese cierto periodo de tiempo en el que Jesús viene y le dice a la higuera que tenía que presentar un fruto, ese árbol ya tenía que tener un fruto, a lo mejor no un fruto original, pero tenía que tener un fruto, un resultado. Y ese resultado esa higuera no lo tenía, por ende esa higuera estaba dañada. Esa higuera estaba
se estaba secando, estaba a lo mejor infectada, no sé. Pero, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido de, digamos, de la higuera o del árbol, del fruto, es que nosotros cuando Jesús venga o Dios venga a pedirnos a nosotros un resultado, venga a pedirnos un fruto, algo, ¿no es cierto? Frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. La idea es que podamos nosotros presentar estos frutos, podamos presentar nuestra vida, ¿no es cierto?, como un resultado de la gracia y el poder de Dios en nosotros. Que podamos decir no con orgullo, sino que con humildad: Señor, aquí está el resultado que tú esperabas de mí. El resultado, siempre yo pongo el ejemplo del año. Siempre cuando tú empiezas un año tienes 365 días del año para poder crecer, para poder dar fruto al 100%. Cuando tú empiezas en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre tú tienes que tener un resultado, tienes que hacer digamos, un mea culpa, como dicen por ahí, y decir: este año fue eficaz para mí, pude alcanzar lo que necesitaba, pude crecer en Dios, porque el Hijo de Dios siempre tiene que pensar en poder crecer en Dios. La Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscamos el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura. Cuando llega el mes de diciembre, tú dices: Señor, pude crecer en tu voluntad, pude crecer en mi llamado, pude crecer en mi ministerio, pude crecer en X cosas en la que Dios te haya encomendado. Gloria a Dios si pudiste crecer, pero muchas veces ese crecimiento no está. Y es ahí donde tenemos que humillarnos delante de Dios, pedirle al Señor que nos renueve, que nos restaure. Porque por eso la higuera estaba estéril, por eso la higuera no pudo dar el fruto, porque estaba enferma. Nuestra vida de repente tiene altos y bajos. Nuestra vida no puede producir el fruto que Dios quiere que produzcamos. Y es porque hay muchas cosas dentro de nosotros. Y el llamado de esto es que tú puedas meditar en tu corazón con esta palabra. Y primeramente pensar y decir: ¿estoy permaneciendo en Dios? Mi mayor placer está en permanecer en Dios, está en permanecer en Él, en la vid, está en permanecer en el amor de Dios, en la unción, en la santidad, está en permanecer en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la adoración. Mi sentido, mi anhelo es poder estar ahí, o simplemente no quiero, no tengo las ganas. Y la otra pregunta que también tienes que hacerte es: Dios me dio un llamado, Dios me dio un propósito, Dios te dio un propósito en la vida, Dios nos dio un propósito. ¿Estoy dando un fruto como corresponde con ese llamado, un fruto como corresponde con ese propósito? ¿Estoy dando un fruto o solamente estoy marcando el paso? Quiero quiero escuchar tu respuesta, quiero escuchar tus preguntas también si tienes, déjala en los comentarios. Y quiero decirte, querido amigo, que aún hay esperanza, aún está el tiempo de la gracia para que tú puedas una vez más volver a los brazos de Cristo y pedirle perdón a Dios si a lo mejor en tu vida no estás dando fruto. Y si estás dando fruto, te invito a que puedas dar más frutos de los que ya estás dando.